Bien, hablemos sobre los precios de los coches en este momento porque sabemos que todavía están bastante altos, especialmente con las tasas de interés tan elevadas. Y si estás en el mercado para un vehículo nuevo o usado, puede que esté fuera de tu alcance. 5 millones de camionetas acaban de llegar al mercado y cada una de ellas está arrastrando hacia abajo el valor de reventa. Los concesionarios están ahogándose en inventario, las flotas de alquiler están descargando por miles y los pagos que antes parecían seguros ahora se sienten como arenas movedizas. Esta no es una historia sobre camionetas, es una historia sobre tu dinero desapareciendo. ¿Por qué los fabricantes siguen enviando más a los lotes? ¿Quién realmente sostiene la deuda que lo mantiene todo? ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que tu propia entrada se convierta en una carga? Porque al final, verás que el colapso ya está estacionado frente a tu puerta. 5 millones de camiones acaban de salir al mercado. 5 millones de camionetas pick-up acaban de salir al mercado. Ese fue el titular que se propagó como pólvora en foros, cintillos de noticias y redes sociales. Sonaba como el fin del camino para el mercado de camionetas estadounidense. Un número tan masivo que rozaba lo increíble. ¿Podría ser cierto que los concesionarios, fabricantes y empresas de alquiler estaban deshaciéndose de 5 millones de camionetas a la vez? Para cualquiera que posea una camioneta, la reacción instintiva fue el miedo. Si tantos vehículos estaban siendo puestos en circulación, entonces la camioneta en tu entrada ya perdió valor antes de que siquiera encendieras la llave. Los camiones son más que máquinas. Son símbolos de estatus, marcadores culturales y anclas financieras para los hogares de todo el país. Las personas los financian durante 5, 6 o incluso 7 años, esperando que mantengan su valor como una insignia de honor. La afirmación viral golpeó ese orgullo. Imagina pagar $800 al mes por algo que de repente parece el modelo de ayer, simplemente porque el mercado está saturado. Se siente como una traición, como si el suelo se moviera bajo tus llantas sin aviso. Si la cifra de 5 millones era precisa o exagerada, casi no importaba. Lo que importaba era el golpe emocional. La idea de que el producto en el que los estadounidenses más confiaban, las camionetas, pudiera de repente convertirse en una responsabilidad fue suficiente para desatar el pánico. Pero los titulares de pánico eran solo el humo. El fuego era financiero. La bomba de dinero de $867 mil millones. Debajo de los titulares dramáticos se encuentra un número aún más aterrador. $867 mil millones. Ese es el tamaño estimado del colapso automotriz que ahora amenaza con desestabilizar a fabricantes, prestamistas y hogares. Este número no se refiere solo a los camiones en los lotes, sino a la montaña de préstamos que mantienen esos camiones en movimiento. Los estadounidenses deben más de $1.660.000 millones en préstamos para automóviles, una cifra que rivaliza con la deuda estudiantil en tamaño. Dentro de ese total se están formando grietas. Las tasas de porcentaje anual para autos nuevos han subido a dígitos altos de un solo dígito, mientras que los préstamos para vehículos usados a menudo se elevan a los 2 dígitos. Los pagos mensuales que antes parecían manejables ahora tensan los cheques de pago. Las morosidades están aumentando, con más prestatarios que no realizan pagos que en cualquier momento desde antes de la pandemia. Cada pago atrasado representa no solo una familia en apuros, sino también un efecto dominó en bancos y compañías financieras que dependen de pagos constantes. Los concesionarios sienten la presión a través del financiamiento de plan de piso, el sistema que les permite pedir dinero prestado para mantener autos en sus lotes. Cada camión no vendido acumula costos de interés. Multiplique eso por miles de unidades y el gasto de mantenimiento se vuelve insoportable. Un concesionario que antes podría haber obtenido ganancias por volumen ahora observa cómo los márgenes se evaporan mientras los camiones acumulan polvo. La reclamación de 5 millones provocó emoción, pero esta bomba de $867 mil millones es lo que realmente impulsa la crisis. Y cuando las matemáticas fallaron, los lotes empezaron a ahogarse en camiones. Si ya estás sorprendido por lo que está sucediendo, dale me gusta para que más personas vean este colapso desarrollándose y deja un comentario abajo, porque tu historia, tus luchas y tu perspectiva importan más que nunca en este momento. La acumulación de camionetas. A lo largo de los Estados Unidos, el inventario de vehículos ha oscilado entre 2.700.000 y 2.800.000 unidades. En teoría, eso puede no sonar como un desastre, pero al profundizar, se encuentra un exceso de camionetas inactivas, una acumulación que convierte esos números en una pesadilla. Las camionetas son la joya de la corona de Detroit, generando altos márgenes y una profunda lealtad a la marca, pero ahora están saturando los lotes de los concesionarios desde Dallas hasta Denver, convirtiendo activos en pasivos. En Texas, donde la camioneta es prácticamente el uniforme del estado, filas de camiones sin vender bordean las carreteras. Los compradores que antes adquirían nuevos modelos, sin dudarlo, ahora están dudando, calculando los costos de interés y las facturas de combustible antes de firmar. En las costas, donde las camionetas de estilo de vida compiten con vehículos más pequeños y autos eléctricos, la desaceleración es aún más brutal. Los concesionarios están contando el suministro en días en cifras de 3 dígitos, lo que significa que algunos modelos podrían estar meses antes de encontrar un hogar. La psicología de la abundancia juega en contra de las ventas. Los compradores pasan junto a interminables filas de camiones relucientes y perciben desesperación. Esperan ofertas, esperando que los precios caigan aún más. Los concesionarios recortan los precios, pero el peso del exceso de inventario hace que cada descuento parezca debilidad en lugar de generosidad. Este es el amontonamiento de camionetas, y está asfixiando las ganancias.
Pero el suministro más impactante ni siquiera estaba en los lotes de los concesionarios. Vino de las flotas, la venta de liquidación de flotas. El pánico tomó una nueva cara cuando las historias de liquidación de flotas llegaron al público. Enterprise, el operador de alquiler más grande del mundo, comenzó a deshacerse de vehículos a precios que rompieron la creencia. SUVs de lujo, crossovers eléctricos e incluso pickups llegaron a los centros de liquidación con descuentos que parecían errores tipográficos. Los compradores publicaron en línea sobre Cadillac Escalades, que antes costaban cerca de $90,000 siendo vendidos por poco más de $10,000. Incluso si esas cifras fueron exageradas al contarlas, la percepción fue suficiente para sacudir la confianza del consumidor. Para los conductores comunes, estas ofertas eran más que gangas. Eran prueba de que la industria estaba en crisis. Imagina entrar a un lote de ventas planeando comprar un Honda Civic usado y salir con un BMW o un Tesla por el mismo dinero. Familias que antes aspiraban a comprar una camioneta nueva de repente se dieron cuenta de que podían acceder al lujo por el precio de la economía. El cambio psicológico fue profundo. ¿Por qué pagar el precio completo por una camioneta nueva cuando una venta de liquidación en la misma calle hacía que esa camioneta pareciera cara y anticuada? El término venta de liquidación se difundió tan rápidamente como las historias mismas, y ya fuera que la liquidación se debiera a la presión de la deuda, a una demanda mal calculada o a un cambio en los hábitos de alquiler, el resultado fue el mismo. Desestabilizó el mercado de camiones nuevos, reajustando las expectativas en todos los ámbitos. Y una vez que los compradores probaron el lujo a precios económicos, las nuevas camionetas de repente parecían malas ofertas. Cuando el estatus se derrumba. Durante décadas, conducir una camioneta fue más que una elección de transporte. Fue una declaración de identidad. Un camión en la entrada significaba fuerza, independencia y, a menudo, una conexión con la tradición. Las familias se reunían alrededor de ellos para viajes de campamento. Los contratistas dependían de ellos para el trabajo, y las comunidades los celebraban en desfiles y festivales. El camión no era solo metal y ruedas, era una insignia de pertenencia, pero esa aura se está rompiendo. Cuando los SUV de lujo y los crossovers eléctricos comenzaron a venderse a precios de autos económicos, algo cambió. De repente, el conductor que se esforzó por comprar una camioneta nueva ya no parecía exitoso. En cambio, los vecinos susurraban, ¿por qué gastar $50,000 cuando otros están comprando Cadillacs y BMWs por una fracción de eso? El orgullo de la propiedad se convirtió en autoconciencia. Los compradores que antes firmaban contratos sin dudar comenzaron a alejarse. Los concesionarios se sentían más fríos. Los vendedores intentaban recordar a los clientes la dureza, la herencia y la lealtad, pero esas palabras ya no tenían peso. La gente comparaba opciones y se daba cuenta de que el prestigio de una camioneta se desvanecía frente al brillo del lujo a buen precio. El impacto cultural fue más profundo que el financiero. Cuando el estatus se derrumba, la confianza se derrumba con él. El colapso del estatus se manifestó en los estacionamientos y lugares de trabajo. Empleados que antes presumían de sus nuevas camionetas, ahora evitaban mencionarlas, temiendo el juicio de sus colegas. Lo que antes era un tema de conversación, se convirtió en una fuente de vergüenza silenciosa, y el valor social de una camioneta se evaporó casi de la noche a la mañana. Los concesionarios intentaron enmascarar el dolor con incentivos, pero la fábrica intervino. La trampa de los incentivos. Los fabricantes de automóviles recurrieron a la palanca más antigua de su caja de herramientas, los incentivos. Los reembolsos aparecieron en vallas publicitarias, paquetes brillantes prometían características premium, y las ofertas de pago se difundieron a través de comerciales. Por un breve momento, pareció funcionar. Los compradores regresaron, curiosos por los descuentos que reducían miles del precio de etiqueta. Pero bajo la superficie, la estrategia tenía un costo oculto. Los incentivos entrenan a los compradores a esperar. Una vez que un consumidor sabe que podría aparecer un reembolso, cada oferta a precio completo se siente como una trampa. Los concesionarios recortaron precios, pero en lugar de acelerar las ventas, fomentaron la indecisión. Los compradores asumieron que la próxima ronda de reembolsos sería aún mayor. La lealtad se debilitó y el ciclo de espera se fortaleció. Las combinaciones de acabados también cambiaron. Los fabricantes de automóviles que antes promovían ediciones de lujo de alta gama comenzaron a agrupar características en paquetes de nivel medio, tratando de mantener atractivos los pagos mensuales. Sin embargo, incluso estos trucos perdieron fuerza. Los clientes compararon las camionetas con descuento con los vehículos de lujo en liquidación y concluyeron que los descuentos no podían cerrar la brecha. La trampa de los incentivos atrapó a las mismas empresas que la establecieron. Al perseguir ventas a corto plazo con descuentos, socavaron el valor a largo plazo y entrenaron al mercado para esperar más. Las fábricas sabían que no podían descontar para siempre. La trampa se profundizó a medida que los clientes comparaban historias en línea. Los foros se llenaron de publicaciones que rastreaban el tamaño de los reembolsos, convirtiendo a cada comprador en un estratega esperando el trato perfecto. Los fabricantes de automóviles entrenaron sin querer a sus clientes para que actuaran como operadores diarios, tratando a los camiones no como esenciales, sino como activos negociables cuyo precio inevitablemente caería. Pero las fábricas no pueden descontar para siempre, así que cambiaron el calendario. El crédito se enfría.
El siguiente obstáculo no vino de la fábrica, sino de los bancos. Durante años, los prestamistas habían sido generosos, aprobando préstamos para camiones con plazos largos y verificaciones de crédito fáciles. Pero a medida que aumentaron los incumplimientos y se extendió la incertidumbre del mercado, las actitudes se endurecieron. Los bancos comenzaron a restringir las aprobaciones, exigiendo pagos iniciales más altos y ajustando los perfiles de riesgo. Las divisiones financieras cautivas, las ramas de préstamos de los propios fabricantes de automóviles, intentaron mantener los acuerdos en movimiento, ofrecieron programas de lealtad y tasas especiales a clientes existentes. Sin embargo, incluso ellos enfrentaron una creciente presión de reguladores e inversores que advirtieron contra la exposición imprudente. La red de seguridad se estaba reduciendo. Las cooperativas de crédito, que alguna vez fueron la opción más amigable para los prestatarios comunitarios, también se retiraron. Los gerentes locales explicaron que las primas de riesgo estaban aumentando y ya no podían justificar aprobaciones laxas. Los consumidores que habían entrado en los concesionarios confiados en que podrían salir conduciendo ahora enfrentaban el rechazo. El sueño de actualizarse a un camión nuevo se convirtió en el dolor de las cartas de negación. Este enfriamiento del crédito transformó el panorama de la noche a la mañana. Los concesionarios descubrieron que, sin importar cuán atractivos fueran los incentivos, si los bancos rechazaban los préstamos, las ventas se congelaban. Compradores que podrían haber estirado sus presupuestos fueron forzados a quedarse al margen. La frustración emocional se sumó al colapso cultural ya en marcha. El crédito frío también remodeló las relaciones entre compradores y prestamistas. Amigos y vecinos que antes respondían por otros en bancos locales ya no tenían influencia. Los algoritmos decidieron los resultados y los lazos comunitarios significaron poco. El rechazo se sintió mecánico e impersonal, intensificando la frustración de las familias ya golpeadas por la incertidumbre económica. Y cuando el crédito se congeló, el mercado de segunda mano se abrió de par en par. El colapso residual. El mercado de autos usados siempre ha sido la válvula de escape de la industria automotriz, un lugar donde los compradores intercambian vehículos viejos para reducir el costo de los nuevos. Pero a medida que los valores cayeron, esa válvula estalló. Los valores residuales, el valor futuro proyectado de los vehículos, colapsaron. Camiones que se suponía debían mantener su valor durante años, de repente se desplomaron. Los propietarios se encontraron enterrados en equidad negativa. Debían más en sus préstamos de lo que valían sus vehículos. Los intercambios que antes cubrían pagos iniciales saludables ahora ofrecían migajas. Las familias descubrieron que el camión en el que habían contado como un activo era, de hecho, un ancla, atrapándolos en deudas. El mercado de arrendamiento también se tambaleó. Los arrendamientos se basan en el valor de reventa previsto, pero cuando esas previsiones resultaron ser demasiado optimistas, las compañías financieras absorbieron pérdidas masivas. Los vehículos que regresaban de los arrendamientos valían mucho menos de lo esperado, forzando pérdidas en cada unidad. La repercusión emocional fue asombrosa. Los consumidores se sintieron traicionados no solo por los concesionarios o prestamistas, sino por la misma promesa de fiabilidad. Un camión siempre había sido una apuesta segura, una reserva de valor. Ahora parecía una apuesta fallida. El colapso residual se extendió más allá de los balances hacia la vida diaria. Las familias que una vez planearon cambiar camionetas por autos universitarios para sus hijos vieron esos sueños destrozados. El activo en el que esperaban confiar se convirtió en una carga, reformulando los planes familiares y robando futuros que se habían construido en torno a valores de reventa estables. Con los valores implosionando, los fabricantes de camionetas hicieron su movimiento más audaz hasta ahora: el cambio de estrategia de Detroit. Cuando el pánico se extendió por el mercado de camiones, Detroit no se retiró, se recalibró. Los fabricantes de automóviles que antes presumían de acabados de lujo con asientos de cuero, techos panorámicos y pantallas de 20 pulgadas los retiraron discretamente. En lugar de insistir en el exceso, se orientaron hacia camiones simplificados y amigables para flotas que prometían durabilidad a costos más bajos. Esta estrategia reflejaba un reconocimiento de que la era de las camionetas indulgentes estaba tambaleándose. Contratistas, municipios y empresas de reparto estaban menos interesados en el prestigio y más preocupados por la practicidad. Al cambiar a un contenido simplificado, ofreciendo motores confiables, interiores básicos y opciones mínimas, los fabricantes buscaban mover volumen sin perder margen en características de lujo que nadie quería pagar. Fue una reversión humillante. Las marcas que antes competían por superar a las demás con distintivos premium ahora luchaban por ganar contratos gubernamentales o compradores de flotas que valoraban la eficiencia. Los anuncios destacaban el valor, no el glamour, y los vendedores presentaban los camiones como herramientas en lugar de trofeos. Pero reducir características solo podía llevar a la industria hasta cierto punto. Puedes simplificar, puedes reducir, puedes reposicionar, pero cuando la cadena de suministro sigue saturada, el problema no se puede resolver solo con contenido. Pero en la línea, fueron aún más lejos, deteniendo la producción. La desaceleración de la fábrica. El impacto se profundizó cuando las propias fábricas se ralentizaron. Durante décadas, las líneas de ensamblaje en Michigan, Kentucky y Texas se enorgullecían de su eficiencia ininterrumpida, pero el exceso de oferta obligó a tomar medidas drásticas. Los fabricantes de automóviles programaron pausas en la producción, deteniendo la fabricación de camiones que los concesionarios ya no podían absorber. Siguieron recortes de turnos. Plantas que antes rugían día y noche ahora permanecían en silencio durante partes de la semana. Miles de trabajadores enfrentaron horas reducidas, y los proveedores que suministraban desde estructuras de acero hasta microchips sintieron el eco. La onda se propagó rápidamente. Si una planta importante retrasaba pedidos, docenas de pequeñas empresas de piezas luchaban por sobrevivir. Las comunidades construidas alrededor de las plantas experimentaban la tensión de primera mano. Los comensales locales veían menos clientes,
Las empresas de logística tenían menos cargas que transportar, y las bases impositivas regionales comenzaban a reducirse. Una sola pausa en la producción nunca estaba aislada, llevaba ondas de choque que se extendían mucho más allá de las paredes de la fábrica. Aún así, la medida era necesaria. Dejar que los camiones se acumularan sin vender habría sido peor. Reducir el ritmo ofreció un alivio temporal, pero también llevaba un peso simbólico. Por primera vez en años, las líneas de ensamblaje de Estados Unidos admitieron la derrota ante el mercado, y mientras el ensamblaje se ralentizaba, la nostalgia volvía con fuerza. Solo hemos arañado la superficie. Si quieres la verdad sin filtros sobre lo que viene y cómo protegerte antes de que sea demasiado tarde, asegúrate de suscribirte ahora mismo porque los giros más grandes aún están por venir. La nostalgia vende. Cuando los nuevos modelos no podían encender la demanda, los fabricantes de automóviles recurrieron a la memoria. Pocos movimientos ilustraron esto mejor que Ram, reviviendo la insignia Hemi, un icono que resonó instantáneamente con los compradores que recordaban sus días de gloria. La nostalgia se convirtió en un arma, y funcionó. En el momento en que los concesionarios anunciaron ediciones especiales, los compradores que habían ignorado las nuevas camionetas regresaron con las carteras abiertas. La psicología impulsó el auge. Un camión vinculado a la historia se sentía como un artefacto, un enlace entre la crisis actual y una era pasada, cuando las camionetas simbolizaban optimismo y orgullo. Las ediciones limitadas prometían rareza, y el miedo a perderse algo superó el miedo a gastar de más. Las ventas aumentaron, no porque las camionetas fueran más baratas, sino porque estaban envueltas en narrativas. Otras marcas siguieron el ejemplo, lanzando paquetes retro, ediciones de aniversario y acabados de herencia. Los diseños evocaban recuerdos de modelos antiguos, mientras que el marketing enfatizaba el legado sobre la innovación. Se trataba menos de caballos de fuerza y más de emoción. La táctica compró tiempo, pero la nostalgia es una moneda frágil. Una vez que la novedad se desvanece, la demanda vuelve a la realidad. Una edición especial puede aumentar las ventas por una temporada, pero no puede reescribir la economía subyacente de un mercado en colapso. Pero el bombo a corto plazo no podía luchar contra la política a largo plazo. ¿El choque de políticas? Como si las ventas en caída y las estrategias desesperadas no fueran suficientes, la política entró en la lucha. Los aranceles sobre el acero y el aluminio importados aumentaron los costos para los fabricantes de camiones que ya luchaban por preservar los márgenes. De repente, cada chasis, cada panel llevaba un costo adicional impulsado no por la demanda, sino por decreto gubernamental. Al mismo tiempo, los subsidios para vehículos eléctricos inclinaron el campo de juego. Mientras las camionetas tradicionales permanecían sin vender, los legisladores ofrecían generosos créditos a los consumidores que elegían alternativas impulsadas por baterías. Eso significó que los compradores que podrían haberse esforzado por una camioneta a gasolina, en su lugar, optaron por crossovers eléctricos subsidiados o vehículos eléctricos compactos. Las normas de eficiencia de combustible añadieron otra capa de volatilidad. Los fabricantes de automóviles se vieron obligados a equilibrar el cumplimiento con la realidad, rediseñando camiones para cumplir con estándares más estrictos mientras los consumidores exigían precios más bajos. La discrepancia entre la regulación y el apetito del mercado creó caos. Esta tormenta de políticas agravó la incertidumbre. Los ejecutivos podían planificar para los ciclos de consumo, pero no podían predecir cambios repentinos en aranceles o implementaciones de subsidios que reconfiguraban los incentivos de la noche a la mañana. Cada cambio ponía las hojas de cálculo patas arriba, haciendo casi imposible una estrategia a largo plazo, y cuando la política golpeaba, los trabajadores pagaban primero. Cuando los camiones se detienen, los pueblos se detienen. En pueblos del medio oeste y del sur, los camiones son más que un producto, son el corazón de la economía local. Cuando las fábricas anunciaron despidos, el dolor se extendió instantáneamente. Las familias que habían contado con salarios constantes de la línea de ensamblaje, de repente enfrentaron incertidumbre. Durante generaciones, estos trabajos se transmitieron como reliquias, una fuente de orgullo y estabilidad. Perderlos se sentía como perder la identidad. Los trabajadores se reunieron en los salones sindicales con carteles, coreando y exigiendo respuestas. El sentimiento de traición era profundo. Habían construido los mismos vehículos que definían las carreteras de América, pero ahora les decían que su trabajo era demasiado caro. Ya no eran necesarios. Las huelgas se convirtieron no solo en una cuestión de salarios, sino de dignidad. Las comunidades sintieron el impacto. Los comedores cerca de la planta se quedaron en silencio. Las ferreterías que prosperaban con los sueldos de los trabajadores de la línea de montaje vieron cómo las ventas se desplomaban. Incluso las escuelas sintieron el golpe cuando los ingresos fiscales locales cayeron. Una sola desaceleración en la fábrica se tradujo en una reacción en cadena que vació pueblos enteros. El cierre de la producción de camiones no fue solo una decisión industrial, fue un terremoto social. Y cuando los trabajadores se fueron o fueron obligados a irse, comunidades enteras perdieron sus anclas. El colapso también dejó cicatrices invisibles. Las tasas de depresión aumentaron entre los trabajadores desplazados, y las generaciones más jóvenes buscaron oportunidades en otros lugares. Lo que antes se sentía como una carrera de por vida ahora parecía una trampa, alejando el talento de los mismos pueblos que habían construido su reputación en la producción confiable de camiones. Y lo que sucede en las fábricas pronto se refleja en los presupuestos familiares. Una recesión doméstica. Dentro de cocinas y salas de estar, la crisis tomó otra forma.
Las familias se sentaban en las mesas con listas de compras en una mano y recibos de pago del camión en la otra. Las cuentas ya no cuadraban. Los precios de los alimentos en aumento chocaban con las facturas mensuales persistentes, y los hogares se veían obligados a hacer sacrificios dolorosos. Los padres reducían el consumo de productos frescos para mantenerse al día con el seguro del coche. Las vacaciones desaparecieron, reemplazadas por fines de semana preocupándose por los pagos de servicios del próximo mes. Algunas familias vendieron pertenencias, organizando ventas de garaje no por diversión, sino por supervivencia. La camioneta, que una vez fue un símbolo de orgullo estacionado en la entrada, ahora se sentía como una carga encadenada al presupuesto familiar. El impacto psicológico fue inmenso. Los niños escucharon conversaciones en voz baja sobre pagos atrasados. Los cónyuges discutían sobre si refinanciar o entregar el vehículo por completo. El orgullo chocaba con la practicidad, y cada decisión llevaba un peso emocional. La recesión doméstica era menos visible que una huelga en una fábrica, pero era igual de dañina. Incluso las familias que mantenían sus empleos descubrieron que el aumento de los costos les robaba su sensación de seguridad. La confianza se erosionó, y con ella, la disposición a gastar. La vida cotidiana se redujo a un ciclo de negación y sacrificio. Placeres simples como salir a comer o asistir a partidos deportivos desaparecieron. Personas que se habían sentido de clase media solo un año antes ahora se sentían acorraladas, viviendo de semana en semana. Esa erosión de la dignidad fue quizás el costo más difícil de medir. Los inversores vieron el mismo dolor, pero algunos olieron oportunidad, comprando los escombros. Donde las familias comunes veían desesperación, los oportunistas veían ganancias. Los inversores comenzaron a peinar los escombros del mercado de camiones, buscando gangas. Arbitraje se convirtió en la palabra del día. Algunos compraron camiones casi nuevos a precios de remate, planeando revenderlos en el extranjero donde la demanda seguía siendo fuerte. La reventa de exportaciones convirtió la crisis en una ganancia inesperada. Otros se enfocaron en concesionarios en dificultades, comprando lotes enteros con descuento y manteniendo el inventario hasta que los precios se recuperaran. Fondos de cobertura y firmas de capital privado se posicionaron discretamente, apostando a que un colapso a corto plazo eventualmente se equilibraría. Para ellos, cada despido y cada reducción de precios era una señal para actuar, no con pancartas, sino con chequeras. Esta fría estrategia destacó la división entre Wall Street y Main Street. Mientras las familias luchaban por comprar alimentos, los inversores se beneficiaban de su dolor. No era ilegal, pero reveló la lógica despiadada de los mercados. Sin embargo, incluso estos especuladores enfrentaron incertidumbre. El momento lo era todo. Si los valores seguían cayendo, sus apuestas se convertirían en pérdidas. Los escombros ofrecían riquezas solo si el mercado se estabilizaba. Si no, las fortunas podrían evaporarse tan rápido como se hicieron. Algunos inversores trataron la recesión como un tablero de ajedrez, moviendo piezas con fría precisión. Hablaban de activos en dificultades y oportunidades infravaloradas, mientras que las familias hablaban de empleos perdidos y comidas perdidas. El contraste era impactante, un recordatorio de que por cada cazador de gangas celebrando, había otro hogar luchando por mantenerse a flote. Pero incluso los especuladores no pueden predecir lo que viene después, las futuras mutaciones. Lo que viene después no es una sola respuesta, sino una serie de futuros posibles. El primer escenario imagina una relajación de tasas, donde los costos de interés finalmente caen y los compradores recuperan la confianza. Los camiones podrían recuperarse, los concesionarios podrían recuperarse, y los trabajadores podrían ver el regreso de los turnos. El escenario 2 imagina tasas persistentes, donde pedir prestado sigue siendo caro. La demanda se mantiene débil, y el exceso se prolonga durante años. Y el escenario 3 imagina un choque de políticas, donde aranceles o subsidios repentinos vuelven a reescribir las reglas de la noche a la mañana. Cada escenario conlleva consecuencias para la gente común. Un repunte significa valores en alza, pero también significa que aquellos que esperaron pueden perder su oportunidad de encontrar gangas. Un declive prolongado significa que los camiones siguen siendo asequibles, pero a costa de más despidos y comunidades más débiles. Un choque de políticas podría recompensar a algunos compradores mientras castiga a otros, dependiendo del momento y el tipo de vehículo. La verdad es que ningún fabricante de automóviles, ningún concesionario y ningún inversor puede predecir qué camino dominará. Los consumidores deben sopesar el riesgo frente a la oportunidad. ¿Deberían comprar ahora, arriesgarse a esperar o abandonar el mercado de camiones por completo? Estos escenarios no son teorías abstractas, afectan directamente a los bolsillos y al futuro. Un cambio en las tasas de interés puede decidir si una familia conserva su camión o lo devuelve. Un subsidio repentino puede hacer que un modelo sea deseable mientras destruye otro. Cada mutación conlleva consecuencias que los compradores comunes no pueden ignorar. La única certeza es la incertidumbre misma, porque la próxima crisis de camiones podría ser aún mayor. El colapso de camiones no son solo números en una pantalla, son vidas, carteras y futuros reescribiéndose en tiempo real. 5 millones de camionetas inundando el mercado, 867.000 millones de dólares en caos automotriz, y aún la tormenta solo está comenzando. Ahora has visto las grietas en el sistema que otros todavía están ignorando. La pregunta es, ¿actuarás antes de que llegue la próxima ola? Porque el mercado no esperará, y la vacilación es la elección más costosa de todas. Mantente alerta, mantente informado, y nunca olvides, el camino por delante acaba de cambiar para siempre.